Pasé años creyendo que el universo era neutral, indiferente, una etapa en la que tenía que luchar a diario para lograr algo. Observaba mi vida y veía esfuerzo, intentos, frustraciones, y pensaba, ¿por qué parece tan difícil? La respuesta no vino de afuera. Surgió cuando comprendí que el universo no responde a lo que pido con palabras, sino a lo que soy en vibración. La física cuántica no es solo teoría, es un espejo. Demuestra que la realidad no es algo fijo, sólido ni inmutable. Está moldeada por la conciencia. Y cuando me di cuenta de esto, comprendí que nunca estuve a merced de los acontecimientos. Los estaba creando, incluso sin darme cuenta. El universo no estaba en mi contra. Simplemente reflejaba la frecuencia de mi mente, mis creencias y mis miedos más profundos. Fue difícil admitir que, detrás de cada bloqueo, había un patrón interno que se repetía. Pero también fue liberador. Porque si la realidad respondía a mi vibración, entonces podía cambiarlo todo. Solo tenía que cambiar mi vibración. Y eso no se logra con fuerza, sino con conciencia. El universo no entiende de gritos, entiende de sintonización. Y cuanto más sintonizaba con mi verdadera identidad, más se abría. No se trata de atraer algo lejano, se trata de recordar que ya estás en un campo donde todo es posible. Solo este campo responde a la coherencia, no a la duda. Responde a la certeza interior, no a la desesperación. Y fue entonces cuando todo cambió. Cuando dejé de intentar controlar y comencé a irradiar. Cuando dejé de buscar afuera y comencé a alinearme en mi interior. Porque el universo siempre estuvo de mi lado. Solo necesitaba dejar de resistirme, dejar de dudar, dejar de vibrar en la frecuencia de la escasez. Desde el momento en que entré en coherencia, empezó a sorprenderme, y todo lo que parecía imposible empezó a suceder con facilidad, casi como magia. Pero no era magia, era física, era conciencia. Durante mucho tiempo, creí estar rehén de mi cuerpo, mi genética y las condiciones externas, hasta que comprendí que la célula, la unidad más pequeña de la vida, responde no solo a la biología, sino también al entorno en el que vive. Y este entorno no es solo físico, es energético, es emocional, es vibracional. A partir de ese momento, todo cambió. Mi visión de la salud, el potencial, la vida, todo cambió al darme cuenta de que mi cuerpo es una respuesta viva a lo que creo profundamente. Lo más impresionante es que las células no obedecen ciegamente al ADN, obedecen señales. Y estas señales provienen de la mente. Fue entonces cuando comprendí que mi biología no es el destino, sino un reflejo de mis creencias. Si creo que estoy limitado, mi cuerpo se adapta a esa limitación. Si creo que puedo hacer más, responde con más vitalidad, más expansión. El universo comienza a funcionar con base en este nuevo mapa interno. La realidad no está ahí afuera. Recuerdo un experimento que hice con cultivos celulares. Cambié el entorno y vi cómo las células cambiaban su comportamiento. Fue una prueba de que el entorno determina el destino de la célula. Y el entorno que más influye en los seres humanos no es externo, sino la mente. Es el campo invisible que generamos con nuestros pensamientos, emociones y creencias. Y si este campo se reprograma, todo a nuestro alrededor se alinea. El universo deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Hoy, al despertar, no me pregunto, ¿qué va a salir mal hoy? Me concentro, ¿en qué frecuencia quiero operar? Porque sé que mi cuerpo escucha, sé que el universo responde, sé que biológicamente mi vibración me moldea a cada instante. Y esa, para mí, es la mayor libertad que un ser humano puede experimentar. La libertad de ser co-creador incluso de su propia biología. Fue cuando me adentré en la física cuántica que todo encajó. La idea de que el observador influye en lo observado no es solo una metáfora bonita, es ciencia. A nivel subatómico, todo es posibilidad, todo es probabilidad vibrando, hasta que alguien, con intención, convierte esa posibilidad en realidad. Esto me dejó perplejo, porque comprendí que lo que pienso, lo que siento, lo que espero, está literalmente moldeando el mundo que me rodea.
El pensamiento no es solo actividad cerebral, es una frecuencia, genera un campo, y este campo interactúa con el campo del universo. Cuando esto me impactó profundamente, comprendí que ya no era posible vivir en piloto automático, porque cualquier intención vaga, cualquier pensamiento cargado de miedo, cualquier creencia equivocada, todo tiene consecuencias. Nada es neutral en el universo cuántico. Todo emite, todo responde. La mente humana, cuando se alinea con una intención clara y una emoción coherente, se convierten en un instrumento de creación, no en un sentido mágico, sino físico. Los electrones no siguen una trayectoria hasta que son observados. ¿Y qué es esta mirada, sino nuestra conciencia enfocada? Así que comencé a preguntarme, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy esperando? Porque esto es lo que se está convirtiendo en materia en mi vida diaria. Las coincidencias que empezaron a surgir al cambiar mi enfoque no eran meras coincidencias, eran ecos. Eran respuestas de un universo cuántico sensible a la intención. Era como si la realidad estuviera esperando a que dijera, esto es lo que quiero ver, y, como un espejo viviente, empezó a reflejar exactamente lo que yo vibraba, incluso antes de que ocurriera. Y el gran punto de inflexión fue comprender que el universo no responde a lo que deseo conscientemente, responde a lo que vibra inconscientemente. Así que no tiene sentido pensar positivamente solo superficialmente si en el fondo aún hay miedo, duda y escasez. El universo no es tonto, es preciso. Lee la coherencia, y la coherencia solo aparece cuando la intención, la emoción y la acción están alineadas. Entonces el colapso de la posibilidad se convierte en un milagro. Fue uno de los momentos más difíciles para mí admitir que, por mucho que quisiera cambiar mi vida, algo dentro de mí me arrastraba una y otra vez al mismo lugar, y ese algo era el subconsciente. Más del 90% de nuestras acciones, reacciones y decisiones provienen de esta mente programada, silenciosa y automática. No es lo que deseamos conscientemente lo que define la realidad, es lo que se instaló en aquel entonces, sin nuestro permiso, lo que guía casi todo. Es como si intentáramos escribir un nuevo libro en una página ya garabateada. La escuela, la familia, la cultura nos han inculcado frases, creencias y mandatos. Y ahora, de adultos, intentamos pensar positivamente, pero la base nos dice constantemente, no es seguro, no te lo mereces, va a salir mal. Y el universo responde a esta base, no a los adornos superficiales que le ponemos encima. Cuando me di cuenta de esto, comprendí por qué tantos métodos fallan, porque no se trata de lo que queremos, sino de lo que creemos en lo más profundo. Y estas creencias viven en un espacio donde la lógica no entra. Necesitamos reprogramarnos, con la repetición, con la emoción, con nuevas experiencias que le demuestren a nuestro cuerpo que el mundo ha cambiado. Sin esto, permanecemos en piloto automático en una realidad que ya no nos sirve. Fue entonces cuando empecé a trabajar con afirmaciones, visualizaciones y meditaciones, pero no de forma mecánica. Empecé a sentir, a respirar dentro de la nueva programación, a escuchar las palabras con el cuerpo, no solo con la mente. Y poco a poco, lo que antes parecía resistencia se convirtió en fluidez. El subconsciente no es el enemigo, simplemente está obsoleto, y actualizar este sistema es clave para conectar con el universo de forma natural. Hoy, miro hacia atrás y veo que la vida que llevaba no era culpa mía, era solo un programa que se ejecutaba sin que yo lo supiera. Pero ahora, al saberlo, ya no tengo excusas. Si el universo funciona con frecuencia, y mi frecuencia está moldeada por el subconsciente, entonces el verdadero cambio comienza en mi interior, en el silencio, en lo invisible, en el lugar donde casi nadie quiere mirar, pero donde todo empieza a cambiar. Durante años, estudié el cerebro como si fuera la mente maestra de todo, pero llegó un momento en que me di cuenta de algo aún más fascinante. El corazón tiene un campo electromagnético mucho más potente. Emite señales que el cerebro capta, no al revés.
Esto me cambió la vida por completo, porque el corazón no es solo un órgano que bombea sangre, es un centro de inteligencia. Percibe antes de que el cerebro comprenda. Cuando emociones como la gratitud, el amor o la compasión son genuinas, el corazón se vuelve coherente, y esta coherencia genera ondas electromagnéticas ordenadas que impactan directamente la actividad cerebral. El resultado es concentración, claridad, intuición y bienestar. Pero más que eso, este campo también interactúa con el entorno. Emite señales que el universo capta. Es como si el corazón fuera nuestro transmisor de radio. El problema es que la mayoría de la gente vive en la incoherencia. Piensan una cosa, sienten otra, hacen otra. Y este desorden interno se convierte en desorden externo. Lo he visto sucederme a mí. Cuando mi cuerpo estaba estresado, incluso al intentar manifestar algo positivo, todo salió mal. Porque el campo estaba desorganizado. El universo no responde a ideas, sino a vibraciones reales. Y la vibración del corazón es la más poderosa de todas. Cuando empecé a practicar la coherencia, todo cambió. Me detenía unos minutos, respiraba profundamente y sentía gratitud incluso sin motivo alguno. Era como reconectar mi cuerpo con su sabiduría original. En cuestión de días, mi intuición se agudizó, mis relaciones se volvieron más ligeras y las coincidencias comenzaron a multiplicarse. No era magia, era biofísica. Era el campo respondiendo a la nueva frecuencia emitida. Hoy entiendo que manifestar no se trata de forzar, se trata de sintonizar. Y el corazón es la clave de esta sintonía. El cerebro puede imaginar lo que quiere, pero es el corazón quien determina si es cierto o no. Y el universo escucha al corazón. Si está en paz, si está alineado, si está en coherencia, todo fluye, todo se atrae, todo responde. Porque el lenguaje del universo es la vibración, y el corazón, cuando está en coherencia, habla este idioma a la perfección. Me llevó un tiempo comprender que todo en el universo, absolutamente todo, es vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra tiene una frecuencia específica, y esta frecuencia no es abstracta, es real, medible, detectable. Fue entonces cuando lo comprendí. No tiene sentido intentar cambiar la realidad solo con esfuerzo. Hay que cambiar la frecuencia, porque el universo no entiende portugués, inglés ni intenciones vagas. Entiende la vibración. Cuando empecé a observar mi propia energía, vi caos. Un día estaba emocionado, al siguiente dudaba, luego frustrado y así sucesivamente. Y quería que el universo cooperara conmigo, pero la verdad es que yo era una señal intermitente. Ninguna radio puede sintonizar correctamente una frecuencia que cambia constantemente de canal. Eso fue lo que me pasó. Envié señales contradictorias y recibí una realidad confusa. El cambio llegó cuando comprendí que no se trata de pensar positivamente, sino de vibrar de forma constante. La vibración no miente. Puedo decir que estoy bien, pero si por dentro siento escasez o miedo, eso es lo que emito. Y eso es lo que recibo. Así que empecé a usar mi cuerpo como radar. Prestaba atención a cómo me sentía después de ciertas conversaciones, ciertos entornos, ciertos pensamientos. Si mi vibración bajaba, sabía que era hora de ajustar el campo. Empecé a usar sonidos, frecuencias, música específica, mantras, cualquier cosa que me ayudara a estabilizarme y elevar mi vibración. También cambié mi dieta porque me di cuenta de que ciertos alimentos me quitaban energía. Todo empezó a medirse por vibración. Las personas, las ideas, los hábitos. Esto no es control, es conciencia. Y cuando hay conciencia, hay libertad. Y cuando hay libertad, hay expansión. El mayor descubrimiento fue darme cuenta de que el universo ni castiga ni recompensa, simplemente responde. No juzga lo que emites, sino que lo refleja. Así que si quiero atraer algo diferente, necesito ser diferente. Necesito vibrar de forma diferente. Y esta vibración se cultiva en la vida cotidiana, en los detalles, en lo invisible. Porque el universo no responde a lo que digo,
responde a quién soy, incluso cuando... Durante mucho tiempo, me condicionaron a creer que era prisionero de mi ADN, que mi salud, mi personalidad y mi futuro estaban sellados en códigos genéticos inmutables, hasta que profundicé en el estudio de la epigenética, y esta idea quedó completamente desmentida. La epigenética demuestra que el entorno, y especialmente la percepción del mismo, es lo que activa o desactiva los genes. Esto lo cambia todo. No exagero al decir que cuando comprendí esto, me invadió una profunda sensación de libertad. Ya no necesitaba vivir a la sombra de diagnósticos familiares ni patrones heredados. La clave residía en cómo interactuaba con el mundo. Cómo me sentía, cómo pensaba, cómo reaccionaba. Estos eran los verdaderos detonantes de mi expresión genética. El ADN era solo el instrumento. Mi conciencia dirigía la sinfonía. Empecé a darme cuenta de que cada emoción negativa prolongada, cada patrón mental repetido, cada entorno tóxico, tenía un impacto directo en mi biología. No era solo psicológico, sino celular. Y lo contrario también era cierto. Cuando cultivaba estados de paz, gratitud y presencia, mi cuerpo respondía con mayor equilibrio, vitalidad y salud. Era como si mi cuerpo dijera, ahora sí, puedo florecer. Esta comprensión me liberó del rol de víctima y me colocó en el de co-creador, incluso de mi fisiología. Me volví más perspicaz respecto a los estímulos que me rodeaban. No solo lo que comía, sino también lo que veía, lo que escuchaba, con quién me relacionaba. Todo esto influyó en mi campo. Y mi campo influyó en mi expresión genética. Y mi expresión genética influyó en mi realidad. Era una cadena viva e interconectada. Hoy cuando alguien me dice, esto está en mi ADN, lo miro y pienso, sí, pero tú tienes el poder de activarlo o silenciarlo. Porque el ADN no es una sentencia, es un conjunto de posibilidades. Y eres tú quien define qué posibilidades se manifiestan. Es tu frecuencia, tu percepción, tu elección continua. Y el universo sensible a este movimiento interno empieza a conspirar no a favor de tu pasado, sino de tu nueva identidad. Una de las trampas más profundas de la mente humana es la ilusión de separación. Nos han condicionado a vernos como entidades aisladas, luchando por espacio, reconocimiento y supervivencia. Pero cuando comencé a estudiar a fondo los campos de energía, la física cuántica y las tradiciones espirituales más antiguas, todo apuntaba a la misma verdad. Todos estamos conectados. No como una metáfora, sino como un hecho. El campo unificado no es una idea poética, es una realidad medible. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos resuena en este campo colectivo. Y cuando operamos bajo la ilusión de estar solos, desconectados, separados del todo, entramos en una vibración de escasez. Es como si el universo se encogiera, porque responde a la conciencia. Y la conciencia de separación genera fragmentación a todos los niveles. Fue solo cuando empecé a percibirme como parte de algo mayor que la realidad empezó a cambiar. Dejé de intentar atraer cosas como si estuvieran fuera de mí. En cambio, comencé a alinearme con la frecuencia de lo que ya soy. Porque si todo es uno y vibro como parte de este cambio de percepción transforma por completo nuestra forma de relacionarnos con las personas, el dinero, el tiempo y el universo. La competencia pierde su significado, el miedo pierde su poder, la comparación se disuelve. Porque si la otra persona prospera, no amenaza mi camino, me inspira, porque estamos en sintonía. El éxito de la otra persona también es una señal de que esta frecuencia está disponible para mí. Desde entonces, dejé de pedir, rogar, perseguir. Empecé a sentir, a encarnar, a resonar. El universo no necesita que lo convenzan, necesita acceso, y el acceso se rige por la frecuencia. Cuando vibras en conciencia de unidad, te vuelves como un sol. No persigues nada, simplemente irradias. Y en esta radiación, todo lo compatible empieza a gravitar a tu alrededor, sin esfuerzo, sin resistencia, sin separación. Hubo un momento en que me di cuenta de que todo lo que sucedía afuera era un reflejo de lo que vibraba en mi interior. No era coincidencia, ni mala suerte, ni buena suerte. Era resonancia.
El universo en silencio respondió no a mi fachada social, sino a mi verdadera conciencia. No era lo que dije que quería, sino lo que me sentía listo para recibir. Y entonces, todo se volvió mucho más claro y más desafiante. Porque ser consciente también significa asumir la responsabilidad. Ya no hay forma de culpar a los demás, al gobierno, al mercado, ni al pasado. Todo se convierte en un espejo, y este espejo es implacable. Muestra la verdad de tu vibración, pero al mismo tiempo te empodera, porque si cambias por dentro, el reflejo cambia. Si limpias la lente de la percepción, todo el paisaje se transforma. Lo inesperado ya no es un shock, es una respuesta. Empecé a notar las pequeñas señales. Una llamada inesperada, un encuentro en el lugar indicado, una idea surgida de la nada. Poco a poco comprendí que el universo hablaba constantemente y su lenguaje era la sincronicidad. Pero para oírlo, necesitaba silenciar mi mente, soltar el control, abandonar el guión rígido. Porque lo inesperado no encaja en la lógica lineal, llega cuando la conciencia lo permite. Y permitir no es pasividad, es presencia. Es abrir el espacio interior para que algo nuevo suceda. Es pasar